Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida donde quiera que estén a este nuevo ciclo de Literarte. A mi lado se acaba de corporizar, porque él siempre es omnipresente, el profesor Alberto Tricarico. ¿Cómo va, Gastón? ¿Cómo andan? Bien, feliz de poder empezar este nuevo ciclo. Muy contento, aparte estoy contento porque sí, tenemos una nueva voz que nos acompaña, la señorita Priscila Cano. Bueno, un gusto estar con ustedes y seguir disfrutando de la literatura porque primero leemos individualmente, en soledad podríamos decir, pero después la literatura nos permite esto que es conversar de aquello que leímos, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, de lo que interpretamos. Y bueno, también espero poder leer lo que nos escriben los oyentes, ya sea por comentarios o en el chat del canal de YouTube de Lectores. Es un buen momento la literatura, no solamente, como vos decís, no solamente cuando lo lees que generás ese universo entre el lector y la lectura, sino también después cuando se intercambian las ideas, esto de la idea de pasar de mano en mano. Uh-huh. Alberto. Bueno, hoy empezamos nuestra 6ª temporada de Literarte, primer programa. No podía ser otro que el amigo Adolfo Bioy Casares. Por las dudas. El que nos reúne, si no vaya a ser que se nos suelte, que se nos escape. Pero antes vamos a vender un poco nuestras otras actividades. Sí, no es solamente este programa Literarte, sino que tiene muchísimas más actividades. Así es, y en el canal de YouTube de Lectores van a poder encontrar otros episodios de Literarte de años anteriores, también encuentros literarios, entrevistas, podcast, y si van a la página de Lectores, que es lectores.ulp.edu.ar, van a poder encontrar la revista. Así que bueno, es una buena excusa para poder seguir profundizando, leyendo sobre autores y obras de la literatura. Así que tenemos podcast en YouTube, los programas, los encuentros literarios y también las otras temporadas de Literarte. Sí. Esas 3 cosas las tenemos en el canal de YouTube. Abro YouTube y ¿qué pongo en el buscador para encontrar rápido? Lectores ULP. Lectores ULP, perfecto. Hoy nos reúne, como dijo Alberto, Adolfo Bioy Casares, con el cuento El lado de la sombra. Un personaje, digamos, que ya lo tenemos más. Yo creo que hoy apruebo Bioy Casares. Hoy promocionás. Hoy promociono porque es el tipo de personaje que a mí me gustan, estos hombres mayores con ideas descabelladas. Un personaje viajero, donde el viaje nos sirve para trasladarnos al mundo de lo fantástico. Uh-huh. Las mujeres de Bioy Casares también. Vamos, acá en este cuento particularmente está como contado de segunda mano, ¿no? Después vamos a hablar ahora del argumento. Pero siempre hablamos de las mujeres de Bioy Casares y Leda, la mujer ocasional en este relato. Qué linda chica, ¿no? Es un personaje muy interesante y muy Bioy Casaresco. ¿Vamos con la trama? Dale. Bueno, esta historia comienza en un barco, en un crucero que llega a un puerto en África y uno de los pasajeros va a ser el que nos va a narrar la historia. Este pasajero decide bajar a conocer la ciudad como turista y entra en un café donde se encuentra con un amigo inglés, Veblen, quien, está trabajando en ese café, está a cargo de la limpieza de ese lugar y esto le sorprende muchísimo al narrador porque este amigo inglés en Londres era una persona muy adinerada, muy culta. Lo único que tenía capaz de raro para el narrador era que le gustaba participar como jurado en exposiciones de gato, pero fuera de eso no había razones para encontrarlo trabajando en ese café.
el amigo Veblen se acerca y le cuenta las circunstancias En que un lo café llevaron. medio así turbio también. Sí, tenía otros lugarcitos también. Había prostitución. No me diga. Sí, No, sí, pero era sí. un lindo lugar Sí, entonces. era un lindo lugar. Estaba surtido, digamos, ese lugar. Y bueno, lo que lo lleva a Veblen, por lo que le empieza a contar al narrador, Sí. es que él tuvo un romance con una joven, con Leda, esta chica que ustedes mencionaban, que ella estaba casada y solía engañar a su marido. Pero mira. Y bueno, ella lo que hace es planear junto a Veblen una escapada a Francia, pero le dice que va a ir con su prima y su sobrina. O sea, organizo una escapada y a último momento. Camas separadas. Sí, no, bueno. Encima va la prima. Esto ya lo hemos vivido. Así, digamos, en esto de meternos en la literatura. Sí. Exactamente. Y bueno, le pide a Veblen que lleve a su mascota, la mascota de ella, su gata. Te encajo el gato. Exactamente. Voy con la. Vos que sos especialista. Chiquita, qué linda, Leda. Y bueno, finalmente en el hotel se descubre que Leda no fue con la prima, no fue con la sobrina, sino que fue con otro amante. Se llevó a los dos a Francia, podríamos decir. Bravísima resultó Leda, ¿no? Y cuando él descubre, ¿no?, este engaño, lo que hace es irse del hotel, y cuando no está en el hotel en el que está Leda, este lugar se incendia. Pero él no vuelve para saber si Leda está bien, si está mal, si está viva, si está muerta, y lo que hace es volver a Londres. Bien, es muy simpática la imagen cuando él descubre que está con otro hombre. Sí, muy cinematográfica. Muy cinematográfica. Porque él ve una sombra en una ventana. Claro, él está en el jardín del hotel, el tiempo que Leda hacía su vida con su prima, y ve a la habitación y entonces... Como le da un beso a la prima. Claro, ve dos cuerpos. Claro. Bueno, pero léanlo. Cuando regresa a Londres, descubre que su administrador de confianza le había robado todo el dinero, así que se queda sin nada. Y ocurre que al día siguiente viene un diplomático de África a ofrecerle un trabajo en su país que él acepta. Así que se va a África y recién cuando Veblen está allí en África recibe un telegrama de Leda diciéndole que su gatita había muerto en el incendio del hotel en Francia. Él tarda en responderle y después le llega otro telegrama, en este caso firmado por la prima de Leda, que le comunicaba que Leda murió atropellada en una situación un poco confusa. Así que no tuvo contacto. Él se fue desde que supo que Leda tenía otro hombre, se fue de la isla, no tuvo contacto, se va a otro país y mágicamente Leda le manda un telegrama diciendo: me abandonaste. Exactamente. Sí, es interesante que todo esto que está contando Priscila es una charla de bar donde Veblen cuenta en pasado todos los últimos 4, 5, 6 años de su vida y todo lo observamos desde el punto de vista del narrador del cuento sin nombre, que es un alter ego de Bioy, que aterrado escucha toda esta situación y nosotros nos vamos aterrando porque no es un relato corto, No. es un cuento bastante extenso. Y todo esto está contado por Veblen bebiendo ya en las últimas, ya totalmente empobrecido y totalmente regalado a la vida, ya del otro lado de la sombra. Después vamos a hablar sobre esto, pero bueno, te dejo seguir contando el final. Porque viene la parte más extraña, podríamos decir. Bien. Que es que ocurre un incendio en África, en ese lugar donde están ellos, y aparece la gata, esto le cuenta a Veblen, al narrador, y él afirma que es la misma gata, la gata que había muerto en el hotel de Francia, bueno, Sí. está acá ahora con la misma edad que tenía en ese momento. Ante esto, el narrador se asusta y decide volver al crucero y no quedarse en ese lugar, el lugar de las sombras. Que era alguien ya asustadizo de por sí, ¿no? Cuando no quería bajar del barco, después vio un tumulto en la calle. Asustadizo en el sentido de no salir de su comodidad, que cualquier cosa que rompía esa comodidad de turista burguesa, de hombre acomodado, Claro. porque da a entender no solamente que Veblen es un dandy en Londres, sino que tienen una vida acomodada, y en cuanto le toca rozar
con otra clase social empieza, o con otras realidades, se empiezan a sentir incómodos. Por lo menos yo lo interpreté así, no sé. Sí, no, es así. Lo interesante es que, si bien es cierto eso, él se encuentra ante el final del discurso de Veblen, donde Veblen le dice, Lavinia, la gata, volvió de la muerte, ahora apareciste vos y en cualquier momento va a aparecer Leda. Es decir, todo este lugar, eso. Él está del otro lado. Exactamente. Entonces estar del otro lado hace que la gata que murió en el incendio lo vaya a buscar. Él, que era una amistad que ya se había perdido y que hacía años que no se veían, porque cuando empieza el relato de Veblen le dice, yo te conté de Leda, no sé nada. Es decir, que hace 10 años que no se ven. Claro. Tal es así que no puede creer encontrárselo el narrador a Veblen en ese contexto, en esa geografía. Entonces, cuando aparece él, también es como un regreso de los muertos, el narrador para Veblen. Con lo cual, Veblen lo que hace es quedarse ahí a esperar que aparezca Leda. Eso me parece muy interesante. Bien, antes de seguir, porque en cualquier momento ya nos metemos en los análisis, ¿vamos a leer un pedacito? ¿Alberto nos va a regalar un pedacito? Arreglé mis cosas, me bañé, me di una pasada liviana, como dicen los barberos, y bajé al comedor. El hotel estaba poco menos que vacío. Mirando hacia la puerta, porque esperaba con interés la llegada de Leda, de la prima y de la sobrinita, comí frugalmente. Por último volví a mi cuarto, fumé un cigarrillo en la terraza. Había olor a pasto cortado y un rumor de ranas y grillos. Me acosté, seguí despierto. Nadie es tan amargado como el amante resentido que no se queja porque no sabe si tiene razón. Parece mentira, yo había caído en eso. En diálogos imaginarios, toda la noche recombine a Leda por la ruina de nuestra temporada de Nevian. Admití que una mujer casada debe cuidarse y debe andar con pie de plomo con las confidentes, aunque sean primas. Pero la amargura afloraba de nuevo y formulé más de una frase contundente que aprendí de memoria para decir al otro día. Literatura argentina y universal en Literarte. Bueno, vamos a comenzar el segundo bloque del primer programa del ciclo 2024 de Literarte. Y hoy estamos con El lado de la sombra de Adolfo Bioy Casares, que como dijimos, como anunciamos, uno de los temas, digamos, recurrentes, una de las personificaciones recurrentes de Adolfito, son los personajes que viajan, ¿no? El viaje como la ruptura hacia lo fantástico. Uh-huh. Y empieza haciendo una descripción del lugar. Así es, y bueno, yo lo que me pregunto es si este turista además es un turista en lo fantástico, ¿no? Además del movimiento geográfico que hace a un lugar que para él resulta exótico, me pregunto esto, ¿no? ¿Es un turista de lo fantástico? Este personaje narrador llega en barco a África y cuando baja a esa ciudad empieza a sentir miedo. De hecho, antes ya, cuando estaba en el crucero, ya decía que sentía miedo, ¿no? de bajar a ese lugar. Se queda hablando con el barman sobre el turismo hasta que el barman del barco le dice, che, ya bajaron todo, como diciendo, bueno, vos también tenés que bajar, ir a conocer la ciudad. Y bueno, cuando reconoce a su amigo Veblen en el bar, en el café donde trabajaba, ya en la ciudad, él
escucha la historia de Veblen y ahí siente que está justificado, ¿no? Ese miedo que tenía en un principio. Ajá. Y por eso decide irse, ¿no? De ese lugar de las sombras, de ese lugar de lo fantástico, que es justamente lo contrario que pasa con su amigo Veblen. Este narrador, este personaje que decide quedarse en el lado de las sombras, en el lado de lo fantástico y esperar lo más fantástico de todos, que sería el regreso de Leda. Es un turista, digamos, del lado de lo fantástico, porque en el caso de Adolfo Bioy Casares, los límites, digamos, de un mundo y el otro digamos, conviven. Las dos realidades conviven, el mundo fantástico y de la realidad. Entonces es fácil cruzar, parece fácil cruzar, lo hace fácil cruzar al mundo de lo fantástico, pero una de las características de Adolfo Bioy Casares en sus cuentos es que en general todos sus personajes vuelven a su vida rutinaria, a su vida burguesa. Claro, lo que pasa es que esa vuelta, porque está bueno lo que vos decís y la presentación que hace Bioy de estos dos personajes, uno totalmente paso de rosca y el otro que se asusta de esa pasa de rosca y que huye al barco o vuelve a su comodidad. Pero nosotros tenemos una experiencia vital que atravesamos ese camino. O atravesamos esa conversación, atravesamos esa historia que cuenta Veblen. Con lo cual, por más que el personaje huya, el personaje del narrador sin nombre, huya, nosotros quedamos marcados por eso. Esa es la intención. Porque si no, sería simplemente tratarlo como un loco a Veblen y ponernos, desde el punto de vista del narrador, como descreídos de las historias que cuenta Veblen, pero la verdad es que como está presentado el cuento y sobre todo por el miedo que le da al narrador al final, nosotros quedamos en el medio, quedamos como con un pie en cada mundo. ¿En el medio o tenemos una mirada omnisciente que podemos distinguir ese límite entre el personaje que vive en la realidad y el otro que vive en lo fantástico? Lo que pasa es que el que vive en la realidad sí, lo podemos distinguir, pero el que vive en la realidad es un mero espectador, racionalista y prejuicioso, que es el narrador, y el que vive en el otro mundo es un apasionado e intenso que roza el delirio. Entonces, son presentados así, entonces al equilibrar eso, no presentarnos al racionalista como serio y al otro como despreciable, se equilibra, porque aparte todas las desgracias que le pasan a Veblen, desde el maltrato de Leda, el incendio y la culpa, el Colombati el administrador que se suicida pero que lo había estafado, que en realidad no se suicidó nada, o amagó a suicidarse, lo había estafado, el quedarse sin un peso, el irse a África y el ahora esperar desde el otro lado del otro lado de la sombra, esperar que cosas fantásticas completen su vida, equilibra, digamos. Nosotros quedamos atravesados por el relato, porque el relato no nos pone exclusivamente del lugar. Digamos, no terminamos el relato diciendo ¿por qué no se quedó en el barco en lugar de esta experiencia sonsa? Sino, podemos inclusive interrogarnos o pensarnos mucho más complejamente que el personaje narrador que vuelve al barco. El personaje que vuelve al barco vuelve a evadirse porque quiere no creer, quiere tachar de su vida todo esto que le pasó esa tarde. Nosotros no. Digamos, me parece que hay como, nos deja Bioy, y es parte de su fantástico, nos deja Bioy con un pie en cada lado. No nos mete de lleno del lado de la sombra, no nos obliga a creer como si fuera una cuestión de fe religiosa en ese otro lado. Pero dejamos un pie en ese otro lado y dejamos un pie en este lado de donde partimos. Y esa es la incomodidad, eso es lo incómodo. Valga la redundancia, de la literatura de Bioy o del fantástico de Bioy, que nos hace pasar del otro lado como juego, como que nos da un caramelo, pero ese otro lado nos deja huella. Sabemos que es otro lado, porque Veblen está medio chapita digamos, Veblen cuenta una historia demasiado fantástica, de entrada nomás, no hace falta que aparezca la gata, que él espere al otro, porque también no solamente que él está esperando a Leda, apareció una copia de Leda al final, que es una chica parecida, que en realidad no es tan parecida, pero que tiene cierto parecido para él. Aparece el amigo impensado, aparece la gata, y bueno, yo en el lugar de Veblen, la verdad que ¿por qué no creer que va a aparecer Leda? Digamos? Vos elegís creer. Siempre. Siempre elegís creer. Siempre. Bueno, pero si no, el fantástico pierde sentido.
No es que le esté aconsejando nada a nadie ni crea que todos tienen que pensar como yo, pero si no, ¿para qué uno entra al fantástico si uno no cree, al menos durante la lectura del cuento y su posterior reflexión, en eso otro que se nos presenta? Bueno, pero el escritor Adolfo Bioy Casares tiene un método, digamos, el fantástico tiene un método para generar un recurso narrativo, también para empujarnos a esto, ¿no? Claro, sí. Y en este caso el que utiliza el doble, es el método del doble. Sí, y hay personajes que tienen su doble y hay personajes que tienen una doble vida, por lo menos. Entonces, por ejemplo, vemos que a Veblen ya el narrador le adjudicaba una doble vida cuando decía que, bueno, por un lado es un snob y por otro lado lo encuentro en fotos del periódico siendo jurado en exposiciones de gatos. Después Leda también tiene claramente una doble vida. Porque... Sí. Doble, Sí, triple, sí, cuádruple. Sí, exactamente. Ella prueba los multiversos. Exactamente, porque bueno, engaña a su marido, pero después en el hotel encontramos que también engaña a su amante, ¿no? Como que se va ramificando a medida que avanza el cuento, esas vidas paralelas o dobles amorosas de Leda. Y también, bueno, se repite lo que tiene que ver con la doble vida en el administrador de Veblen, porque él nos dice, es un tipo de mi confianza, que trabaja conmigo hace años, que es muy eficiente y me permite con su trabajo viajar por todos lados, pero después llega a Londres y descubre que le robó absolutamente todo. Y después sí ya el tema del doble en lo que decía Alberto, esta mujer que aparece en África con características muy similares a las de Leda, que se llama Se han Leto. metido de pleno en lo fantástico. Sí, sí, En porque el además relato de Veblen. que se llame de una manera tan similar, ¿no? Leda, Leto. Y después la gata que, bueno, Veblen dice que es la misma gata que murió allá en Francia, que aparece viva en África, pero que tiene la misma edad que en aquel entonces, ¿no? Sigue siendo una gata de más o menos 2 años, por lo que se añade un elemento más extraño todavía, y por eso uno puede pensar que más que exactamente la misma gata, es la doble de esa gata, pero del lado de la sombra, ¿no? El tiempo se ha detenido. Bueno, y después hay una interesante duplicidad entre Leda y el administrador, porque ambos lo engañan a él y él está ahí como consecuencia de ese doble engaño. Y después me parece muy interesante el tema de la doble vida de Veblen, porque también de alguna manera Veblen es un doble del narrador. El narrador no reconoce o no quiere reconocer ese lado de la sombra que él también tiene. Cuando habla del esnovismo, por ejemplo, el narrador está hablando de sí mismo y se lo adjudica a Veblen. Cuando lo duplica, como dijo bien Priscila, entre un capo del arte y por otro lado un experto en gatos, es decir, un tipo de mundo que cualquiera se lo imagina en los lugares más exclusivos, simultáneamente tenía esta cosa de gato, y ahí lo duplica, obviamente para prepararnos para la historia de la gata, pero también para dar una oposición, porque es raro que una persona tenga esa doble afición. Y después bueno, un montón de cosas, ¿no?, que vamos a hablar en este segundo bloque, pero la cosa que quería destacar antes de pasar a lo que vos tenés, Gastón, es el tema de Leda. Me parece que Leda es, acá secretamente o de un modo fantástico, otra de las típicas mujeres de Bioy Casares que tiene, más allá del juicio de valor moral que podamos hacer, una absoluta independencia. Es decir, que se las ingenia para desenvolverse de una manera, inclusive lo dice el propio Veblen, me dice, así como la ves, nunca leyó un libro, pero me da vuelta 20 veces. Porque, en definitiva, lo que valora el hombre en los cuentos de Bioy Casares de la mujer es su inteligencia para la vida práctica. Y las mujeres de Bioy son mujeres prácticas, son mujeres que se proponen un objetivo y lo cumplen y que tienen las herramientas como para cumplirlo, y Leda es una de ellas. Y es lo que lleva al personaje también a motivar ciertas ideas románticas hacia esos personajes femeninos. Tal cual. Es su independencia. Claro, inclusive Veblen no puede este tironeo entre la dejo o me la aguanto. Es un tironeo típico de los personajes masculinos de Bioy Casares frente a esa mujer imposible, o esa mujer perdida vuelta a encontrar y vuelta a perder, típica de los cuentos y de las novelas de Bioy Casares,
porque no están a la altura. Digamos, y no estar a la altura, el amor propio no permite reconocerlo, y cuando uno lo reconoce, se da cuenta que se queda solo. Y los hombres de Bioy Casares sufren más la soledad que las mujeres. Primero porque las mujeres de Bioy Casares nunca están solas, siempre encuentran algún consuelo. Y por otro lado porque los hombres prefieren dejar herido su orgullo y ir como gatitos falderos, ya que estamos con el tema de los gatos. Sí. Perrito faldero se dice, ¿no? Gato. Bueno. Lo mismo. Pero, un animal cariñoso que se engorda. Claro, prefieren en ser un una sillón. mascota. Prefieren ser una mascota de la mujer que prime su orgullo y porque no soporta esa soledad. De hecho, no sabe qué hacer con su tiempo. Está horas en ese hotel, en Evian, en Francia, está horas solo, esperando el momento de juntarse con Leda y se desespera y no encuentra. No es que está meses. Y sin embargo, no puede hacer otra cosa que pensar en ella y cuándo va a ser el próximo encuentro y cuándo se va a encontrar, cuando entendemos que la mujer, por infidelidad o por lo que sea, Sí. está absolutamente, sin saber exactamente qué está haciendo, está completamente entretenida haciendo lo que está haciendo. No sufre ese paso del tiempo o esa espera. Ahí está. Yo creo que él lo que no tiene otra vida más allá de Leda. Leda le es todo y es la razón por la cual está ahí. Uh-huh. Sí, no hay otra cosa. Y él ve como también es consciente, ¿no? Esa doble cara en la relación. Que por un lado él trata de convencerse a sí mismo de que capaz que ella tiene que ser cuidadosa porque el hecho de que Sí. está casada. Entonces ese diálogo constante con él mismo lo tiene, ¿no? Ese párrafo que leyó al final del primer bloque, Uh-huh. donde había unos cambios de ánimo en el cual en un momento seguramente, o por lo menos lo que me transmitió a mí, Leda pasaba a ser lo peor que era en su vida y en otro momento lo justificaba. Exactamente. Todo el tiempo está la dejo, no la dejo, me conviene, no me conviene. Son las vacaciones más caras de mi vida para estar solo acá, Sí. angustiado. Estoy gastando una fortuna por día en Sí. este hotel carísimo para estar solo y angustiado. Me sorprendió mucho eso porque nunca tienen problema de dinero. O sea, no tienen problema de dinero, no se habla del dinero. Los personajes de Adolfo Bioy Casares no se habla. Bueno, sí, en el momento en el que se ve que se quedó en la calle. Excepto los del Pozo. ¿Se llama así? Como los del Pozo. El cuento El Pozo, ¿no se llama? No, Cavar un foso. Cavar un foso. Cavar un bueno, foso. sí, ese es el tema, Pero el tema que motiva la pero trama. no son de alta sociedad ellos. No. Acá aparece el dinero cuando se quiebra. Porque él dice. En un Sí, momento bueno, pero dice, él tenía una preocupación. Estoy gastando una fortuna, se lo siente como es una sensación que no tienen los personajes de Adolfo Bioy Casares, de que es solamente para reforzar que no tiene otra razón de estar ahí que sea Leda, mientras que Leda es una mujer, como las mujeres de Adolfo Bioy Casares, una mujer independiente, más allá que está con un amante. inclusive mucho menos materialista que los hombres, porque si bien este hombre no tiene esa preocupación, hace ese comentario y en otro momento cercano a ese comentario respecto a estoy gastando una fortuna para nada, para angustiarme, en un hotel carísimo, hace otro comentario que dice, yo depositaba toda mi fe en mi administrador, pero es de absoluta confianza, porque para mí mi único problema es algún día quedarme sin un cobre, dice. Claro. Y finalmente termina quedándose sin un Sí. cobre. Es decir, que en el fondo esos personajes hechos económicamente, hechos financieramente, hechos con propiedades, hechos como La preocupación no es la factura del gas. Claro, digamos. exactamente. Pero en el fondo tienen esa preocupación. Es Porque un en el miedo. fondo Es un miedo. Es un miedo porque los aterra porque no sabrían qué hacer si no pueden pagar el gas. Uno está acostumbrado a Sí, saber sí. qué hacer si Es no una puede pagar el conversación cotidiana, cuando llega el seguro, cuando gas. llega la Claro, factura. Tal cual. Él ni siquiera se encarga de ver cuánto es lo que hay que pagar. En cambio, las mujeres de hoy no tienen, ellas sí están totalmente desmaterializadas en este aspecto. No están, seguramente están mucho más preocupadas por esas cosas porque las tienen que resolver y las resuelven. No se evidencian en general en los cuentos, pero en ningún momento tienen esas subidas y esas bajadas de más allá de que Leda es una mujer medianamente rica, con una familia más o menos acomodada, que se casó aparte con un diplomático millonario. Más allá de esta situación, Leda podría resolver, y de hecho fuera de campo podemos entender que podría resolver los problemas domésticos solita. Digamos. En cambio, Beblé no. Beblé agarró un laburo en África
para ser el director de un museo que se está haciendo y quedar preso de vivir en África sin tener pasaporte durante un año, barriendo un bar de prostitutas sin que le dejen tomar, siendo él adicto al alcohol, y denigrarse de una manera terrible como se denigró durante todo el relato. Pero también esa es una forma para él de quedar, digo, lo del denigrarse, de quedarse al lado de lo fantástico, ¿no? Como un castigo. O sea, me castigo, me autoflagelo o dejo o permito que me castiguen, ¿sí? Sin ninguna necesidad, como una forma de quedarse del lado del fantástico. Por el lado del fantástico está este sueño de que Leda lo va a necesitar y va a volver por él. Sí, igualmente yo eso lo pongo en duda. No lo pongo en duda, estoy de acuerdo, pero pensemos que todo este relato está contado en el presente, como todo relato. Sí. Hace referencia al pasado, pero lo cuenta ya en esa situación. Sí. Entonces no es que él va eligiendo este futuro, Sí. O este destino, para ser más concreto y más claro. Él no va eligiendo este destino mientras le sucede lo que cuenta, sino que es arrojado ahí, digamos, termina ahí. Entonces, en ese terminar ahí, por ahí sí interpreta lo que vos decís y dice, bueno, caí acá. ¿Por qué no me voy? Está bien, porque el destino me empujó ahí. Me empujó acá, entonces yo tengo que reaccionar. De hecho, el amigo le dice, vos te tenés que venir conmigo. Claro, sí, sí. Y él no, viene Leda. No, viene Leda. Viene sí, Leda. sí. Yo creo que estos regresos, estas apariciones, ¿no? Él dice que las interpreta de una manera particular. Dice, no interpreto los regresos o apariciones como hechos naturales, sino que los veo como signos. Y es interesante esto porque él ve el signo de una manera que no es la que por ahí acostumbramos. Para esto me sirvo de la teoría de Peirce sobre los tipos de signo, ¿no? Ajá. Dice, bueno, tenemos por un lado Peirce, el ícono, que se relaciona con su objeto por semejanza, ¿no? Sí. Porque se parece. Cuando uno piensa en estos regresos, en estas apariciones, en estos dobles, Sí. puede pensar en esta relación simplemente de que se le parece, de semejanza. Pero Ajá. en Veblen, estos regresos, estas apariciones, estos dobles, tienen más que ver con otro tipo de signo, que es el índice, que es aquel que se relaciona con su objeto por proximidad, ¿no? Es porque está cerca de alguna manera a ese objeto al que representa el signo. Y en este caso, Veblen ve como justamente indicios, estos regresos, esta aparición, la aparición de la gata, como el indicio de que Leda... de que se acerca Leda. Exactamente, Ajá. de que Leda va a volver. Así que es interesante porque de alguna manera le va indicando un camino todas estas repeticiones, los incendios, el regreso de la gata, y él elige creer, interpretarlos como signos. Como lo dice. Se deja llevar, digamos, por esto como una sucesión de signos y hace una lectura Claro. de ese lado fantástico. Y esto es Peirce. Claro, lo que tiene que ver con la teoría de los signos es Peirce. Ajá. Y bueno, está interesante porque capaz que cada uno, cuando piensa en un doble, en una aparición, en un regreso, Sí. como dice, capaz que dice, bueno, se parecen. Pero en este caso marcan un destino, ¿no? Nos indican que algo va a venir. Sí, hay una cosa interesante a partir de esto, que es A ver. que Bioy nos da una serie de recorridos para creer en esa pseudo teoría de Veblen del final. Esto que Veblen dice, no te lo trates de explicar desde lo racional, porque esto es sobrenatural. Entonces, cuando ya nos dice eso, tenemos que suspender el juicio racional, porque si nos está pidiendo eso y nosotros queremos intentar entenderlo, tenemos que suspender el juicio natural. Entonces hace toda esta referencia a estas apariciones que van a terminar por un destino lógico, según Veblen, en la llegada finalmente de Leda. Ahora, hay una serie que en definitiva lo que Veblen lee su recorrido y su destino como Bioy Casares quiere que leamos su cuento también. Es decir, hay una correspondencia, hay un correlato entre lo que Veblen propone como suspensión del juicio racional para poder acceder y entender lo fantástico. Y de alguna manera es lo que hace Bioy Casares con su cuento. Es decir, cuando por ejemplo, hace todo este recorrido por lo victoriano, el inglés, le dicen a Veblen, el libro de Haggard, que redondea un
Yo voy a meter la cuchara, no cuando- sé si es cierto, pero el color verde el color verde insistentemente. los grillos, la alfombra verde, la rana, La bueno, menta. todo, la menta, bueno, lo victoriano y lo inglés lo dije, las aves, el papagayo, el loro, el cisne. Es decir, hay como un montón de indicios en el cuento de Bioy Casares para que nosotros como lectores procedamos interpretativamente como Veblen en su propia realidad. Y eso me parece muy interesante, y la coronación de esto es el momento que descubre al amante, porque es el quiebre real de su relación amorosa, pero es muy cinematográfico y es la ventana indiscreta de Hitchcock. No sé si han visto la película, pero Sí. la recomiendo. O sea, el tipo está mirando por la ventana y cree ver Sí. una cosa y está viendo otra. ¿Sí? Cree que la ventana indiscreta es la primera, pero en realidad hay otras películas que han trabajado sobre la idea de la ventana indiscreta. Sí. Ejemplarmente Doble de Cuerpo de Brian De Palma, donde directamente al tipo se le recrea en el lente lo que está viendo es una representación ya prefabricada de lo que quieren que vea, pero directamente no tiene nada que ver con lo que hay en la otra ventana que él mira sin el lente, ¿no? Y es un poco esto, o sea, él ve desde afuera una ventana, un recorte, un encuadre, en términos cinematográficos, una sombra, como en la caverna platónica, pero también como en el cine. El cine son sombras, por lo menos el cine tradicional, en las proyecciones. Él ve una sombra y va como Veblen, como la historia de Veblen, como Bioy nos pide que leamos los cuentos fantásticos, va induciendo y negando racional e irracionalmente la construcción de lo que tiene que interpretar. Es decir, primero dice, ahí está Leda, voy a mirarla, qué linda Leda, cómo la extraño. Después dice, viene la prima, le está dando un beso a la prima. Pero son los dos de la misma altura. Pero esto y lo otro. Bueno, esa construcción que le hacen 2 párrafos, en realidad es el procedimiento cinematográfico. Es decir, es el procedimiento cinematográfico y es el procedimiento literario, es el procedimiento narrativo en general. Pero él sumado esto a los 2 incendios, a todo lo que dijo Priscilla de Pierce, a la continuidad del color verde, a la continuidad de lo inglés y lo victoriano, a la continuidad de las aves, hay toda una idea de ilusión irracional o de idas y vueltas entre lo racional y lo irracional, que el relato de Veblen se vuelve genial, o el cuento se vuelve genial, porque nosotros podemos entender a Veblen en un punto, o creer algo de lo que dice Veblen, o ponernos en su lugar, como nos ponemos en el lugar de lectores de la literatura de Bioy Casares. Y que te ubique en ese lugar de credibilidad desde el principio, ¿sí? Digamos, cuando en el epígrafe, cuando nombra la milonga de Juan Ferraris, no existe ni siquiera, no existe la milonga, no existe Juan Ferraris. O sea, te está diciendo, bueno, a partir de acá vamos a entrar a un mundo fantástico que no existe, o a un lugar que no existe, pero que puede convivir y que todos los signos, bueno, esto lo vamos a ir viendo, todos los signos parecen que forman una realidad, pero que no es así. Bueno, ¿qué más? Priscila. Sí, bueno, hay algo que yo noto en este cuento, que es que se hace como un paréntesis entre lo que es el barquito que él toma cuando sale del hotel y el museo. Porque en ese momento él... Se despierta. Exactamente, en el museo se despierta y en el barquito se duerme. En todo este tiempo, él parece que suelta las riendas Veblen. de su vida. Exactamente, Veblen. Que va como en modo automático y de hecho dice, ¿no? Él del barquito, cuando se incendia, o sea, que se despide de Leda, o sea, Claro. que no se despide, que es el que se va Cuando sale del hotel, se sube a un Hasta que llega a barquito. África, y claro. que se duerme. Exactamente, de hecho dice, uno diría que alguien, el mismo que desde la hora en que pisé el vaporcito maneja mi vida, me durmió. Y después de que pasan un montón de cosas, Sí. descubre lo del dinero, viaja a África, está en el museo, dice, por último me soltaron en mi museo, ahí desperté. Entonces por eso veo todo un paréntesis
en el que él va como en modo automático, como manejado por otro en ese tiempo. Y lo que hace justamente es lo contrario a lo que desea hacer, que es ir a ver a Leda, volver con Leda, ¿no? Porque él, recordemos que cuando se incendia el hotel después no va a comprobar si Leda está bien, pero se nota que quiere hacerlo, Sí, ¿no? sí. Más Inclusive allá de queda con todo. esa cosa ambigua de murieron todos y después le dicen no hubo víctimas y se va con esa duda. Claro, y se va como también por el hecho que recibe la llamada de lo relacionado al administrador, Claro, ¿no? Entonces, claro. como que va poniendo excusas de que, bueno, me voy por esto, por el otro, pero en realidad, en el fondo, lo que quería Sí, era volver con sí. Leda y después lo comprobamos. Y esto me hace acordar mucho a lo que tiene que ver con la idea del eterno retorno. ¿Por qué? Porque se van repitiendo algunas situaciones, ¿no? Ajá. Él, al no ir a confirmar si Leda vive o no, se enfrenta a la posibilidad de una Leda muerta. Y después se tiene que enfrentar a la muerte real de Leda, ¿no? Ujú. Y esto me hace acordar a esta idea de Nietzsche, ¿no? Del eterno retorno, que se refiere a la posibilidad de que nuestra vida se repita una y otra vez. Y entonces lo que plantea Nietzsche es que deberíamos tomar las riendas de nuestra vida para que después sea una vida que deseamos volver a vivirla, ¿no? Una y otra vez. Y esto es justamente lo que no hizo Veblen en todo ese paréntesis, ¿no? Porque ahí no hizo lo que quería hacer, ¿no? Se dejó llevar, se dejó en modo automático, y ahí es cuando se van repitiendo situaciones que no quiere volver a vivir, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la muerte de Leda. Hay una cosa con respecto a eso que lo arrastra a Veblen a vivir automáticamente. Eso que gobierna su vida es el destino, digamos. Hay un destino en los cuentos de Bioy Casares en general, en este en particular, en donde el destino hace en algún momento de las suyas para que los personajes no puedan decidir y se encuentren que son decididos por algo que verdaderamente no entienden. Y eso me parece muy interesante porque cuando Veblen, cuando Veblen va... tiene que ver con el tiempo, ¿no? Hay como un detenimiento en el tiempo, en donde en este momento decide el destino y no yo. Claro. No decide mi libre albedrío, decide el destino. Y esto es la historia de la gata, digamos. La gata también tiene un tiempo detenido, en donde quedó como en un congelador desde el incendio, y 3 años después apareció con la misma edad que tenía hace 3 años. Obviamente no podemos hablar del libre albedrío en la gata, pero pues sí podríamos hacer esta similitud, si la gata podría explicar cómo llegó hasta ahí, si fuera la misma gata y si tenemos que creer y todo eso. Recordemos que... Es lo que pide Adolfo Bioy Casares, que Claro, suspendamos claro. la racionalidad. Pero recordemos que el propio personaje racionalista que baja del barco que está haciendo el crucero, ve la gata y la reconoce de entrada. Antes de reconocer a Veblen, reconoce a la gata. Ah, mira. Después, reconoce a la gata. No la conocía a la gata de antes, pero ve algo en la gata que ya le suena fantástico, pero que él se niega a reconocer por su carácter racionalista. Pero él ya ve en esa gata que lo está mirando. La gata lo está mirando. Es decir, si la gata llegó, después llegó Leto, era la doble de Leda. Después llegó Leto, ahora llegó Veblen. La gata es como es el único personaje verdadero de estas imaginaciones de Veblen que le va a ir anunciando, mirá, ahí está esta, ahí está el otro, ahora llega Leda. Es como que de alguna manera, porque en medio de todo ese recorrido entre la llegada de la gata, lo de Leto y lo de la aparición de este narrador, en medio de todo eso le llega la noticia de la verdadera muerte de Leda. Esa duplicidad de haber experimentado, como dijo recién Priscila, me pareció bárbaro, de haber experimentado primero la sensación de la muerte y después que le llegue la noticia de la muerte, ese doblez, esa cuestión cíclica, ese eterno retorno, es de alguna manera también una condena a ese mundo fantástico, porque me interesa no rescatarlo como, bueno, vivamos todo como Veblen, porque tampoco el cuento plantea eso, sino que es un lugar de sombras, es un lugar de oscuridad, es un lugar de tinieblas, es un lugar en donde podemos suspender el juicio y vivir pensando en que puede aparecer cualquier cosa. Lo fantástico, pero también podemos quedar presos. O en las ideas descabelladas. Sí, pero no solo descabelladas, porque tienen un orden, digamos. Sí. Veblen Bioy Casares le da un orden a Veblen para que Veblen las exprese como en los Pero cuentos que de Bioy. pareciera que tiene un orden, que tiene un sentido.
Pero, No, digamos, bueno, tiene hay un que sentido. suspender el juicio. Porque No, si hay que suspender el juicio racional, pero ojo que aún suspendido el juicio racional estamos en el lado de la sombra. ¿Qué quiero decir? Sí. Que podemos caer en ese eterno retorno nietzscheano en el cual no vamos a poder gobernar nuestra propia vida por más irracional y esperanzadora de que llegue Leda, porque aún la llegada de Leda, vamos a especular. Bien, Imaginemos que llega Leda. sí. ¿Qué solucionaría? Si No, es nada, la porque misma ahora Leda. pero si está seco, nada. Claro, bueno. ¿Qué pasaría Bueno, si pero llega es Leda? que esa era una ilusión de él. Le voy a escribir de que no tengo un mango para Claro. que me va a armar de la Claro, misma. o Leda le escribe diciéndole, ¿venís vos o voy yo? Eso es genial. Porque, claro. Es porque- como el ok en el Claro, teléfono. sí, es el dedito de... Bueno, ¿qué más? A ver, Pero- Hay una cuestión Sí. con la gata al final que a mí Sí. me descolocó cuando lo leí. A ver. Que dice que, bueno, Veblen en un momento cuando están en ese bar se va a buscar una foto de Leda Sí. en la que está con la gata y queda la gata ahí junto al narrador. Ujú. Y el narrador dice, la gata no lo siguió, se restregó contra mis Claro, piernas. lo quería retener al narrador. La gata estaba en ese otro mundo también. Exactamente, dice el narrador, creo que si quiero me la llevo. ¿Por qué haría algo tan cruel de llevarse esa gata que es algo tan esperanzador para Veblen? No, yo creo que está tentado. Llevarse a la gata es una forma sutil, cómoda y burguesa de entrar en ese otro mundo. Por eso no se la lleva a la gata. Porque de llevarse a la gata se lleva el problema. Porque la gata es el oráculo. Digamos. La gata es la que vino primero, la verdadera, la original, la que después le trajo a Leto, la que después le trajo al narrador y la que después le va a traer a Leda. Entonces era meterse en un lío. De hecho, la gata lo quiere retener. La gata es como una extensión fantástica de Veblen. Ujú. Muy interesante eso. Aparte el hecho de que en el viaje a Francia la gata viaje con él. Sí. Sí. Digamos, ya hay una... De hecho, es más de él que de Leda la gata. Ujú. Durante el transcurso de la narración. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna Sí. lectura para cerrar o ya estamos para cerrar? No sé, vos, Pri, ¿querés? Bueno, yo quería compartirles un fragmento de la Gaia Ciencia de Nietzsche a propósito de esto que decíamos, de este planteo que hace sobre si estás viviendo la vida como querés, de manera tal que si se repite, estés contento o no. Este fragmento dice así: ¿qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese: esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces? El eterno reloj de arena de la existencia se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo. Si esto sucediera, ¿no te arrojarías entonces al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? ¿O quizás has vivido ya alguna vez ese instante infinito y tu respuesta entonces fue la siguiente: oh, tú eres un Dios y jamás oí nada más divino? ¿Cuánto deberías amarte a ti mismo y a tu vida para no desear ya otra cosa que esta última y eterna sanción, este sello? La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Y comenzamos el tercer bloque de este primer programa del ciclo 2024, hablando de El lado de la sombra y lo que nos tocó hoy de Bioy Casares, pero el programa Lectores de la Universidad de La Punta no es solamente este programa que se llama Literarte, sino que también pueden encontrar, si les interesa saber sobre Bioy Casares,
algunos encuentros literarios en el canal de YouTube. Exactamente, bueno, pueden acceder, pueden buscarlo por el canal de YouTube, también pueden entrar a la página que es lectores.ulp.edu.ar y ahí pueden buscar por año distintos encuentros literarios sobre diferentes autores, pero en el caso de Adolfo Bioy Casares pueden encontrar en el año 2020 Héroes, Sueños y Aventuras, un encuentro literario justamente dedicado a este autor, y también en el año 2023 hubo también un encuentro literario no solamente dedicado a Adolfo, sino también a Silvina Ocampo, y se llamó Entre el amor y las palabras. Así que bueno, son dos producciones muy interesantes para seguir profundizando con Adolfo Bioy Casares. Eso es lo que tenemos, muchísima información tenemos sobre Adolfo Bioy Casares. Muchos literarte hemos hecho a lo largo de estos años de cuentos de Bioy también. Sí, creo que varios, muchos. Voy a leer un pedacito porque a ver si nos ponemos de acuerdo en un tema que me pareció que era un poco encriptado, que el lector por ahí superficial se lo perdía. Y dice así: una explicación puramente material acabaría con mis esperanzas. No cabría posibilidad alguna de que 2 veces en el breve tiempo de mi vida ocurriera un fenómeno tan extraordinario. Si piensas que reproducir a Lavinia no es menos complicado que reproducir a Leda, ¿mides mi castigo? De la muerte me devuelven la gata de mi amante, no a mi amante. A mí tan luego me conmovía el mito de Orfeo. Por lo menos, con Orfeo, la crueldad no se agravó del sarcasmo. Bien, y esto yo me preguntaba, digo, por ahí se perdían el tema de Orfeo, que él hace un paralelo con su situación, que le devuelven el gato en vez de su amante, que eso dice que es la crueldad no se agravó del sarcasmo, como que le fue sarcástico la devolución. Bueno, Orfeo, que es un personaje de la mitología griega que a mí no me cae muy simpático. Tengo un doble, me siento un doble con Orfeo. Porque por un lado es simpático porque es el dios de la poesía, del canto. Pero otro lado yo no lo vería como un amigo. Vos no podés tener de amigo para llevar a un cumpleaños a un tipo que tiene el don de la belleza, el don del canto y toca la guitarra. Tampoco lo vas a tener que llevar a un cumpleaños. Creo que va a estar invitado, ¿no? No te da problema. Que lo van a invitar. Bueno, resulta que tenía todos estos favores porque resulta que era el hijo de Calíope y de Agro. Calíope era la diosa de la música y Agro era el rey de Tracia. Dicen, cuentan las malas lenguas que en realidad el padre era Apolo. Pero bueno, esas cosas uno no se debe meter. Vamos a dejar la historia que Apolo le dio la lira, ¿sí? Y que es por eso que su canto podía calmar las fieras, que dice que los árboles se acercaban a él cada vez que cantaba. Cantaba lindo, cantaba muy lindo. Resulta que este señor se enamora de Eurídice, que es una ninfa, y las ninfas, bueno, se tienen que reservar para Zeus, no cualquiera puede salir con una ninfa. Pero Zeus le permite este romance, digamos, le permite que filtreen un poco, y siempre viste que hay un resentido dando vuelta, que le hace un mal chiste a Eurídice en el campo, y Eurídice sale corriendo y la pica una serpiente, y resulta que a Orfeo se le muere su amor. ¿Qué hace el dios griego en ese caso por su amor? Se va hasta las últimas consecuencias. Se va al infierno a rescatar a su amor Eurídice, que entra al infierno cantando con su lira y dicen que se suspenden los castigos. Sísifo dejó de arrastrar la piedra, por ejemplo. En un momento pudo respirar tranquilo. Atlas dejó de contener el universo mientras Orfeo tocaba en el infierno.
la rescata a Leda, se la lleva y, amigo... Eurídice, ¿no? Eurídice. Sí, No, perdón, Leda. ¿qué dije? Leda. perdón. Estamos muy metidos en el Muy cuento. metido, Eurídice. Está muy bien. Y un momento antes de salir, él sospecha y dice, esto viene demasiado fácil, esto no podemos entrar y salir del infierno así. Y cuando se da vuelta, antes de que le dé el sol, se desvanece Eurídice. Era todo un truco, un engaño de Hades, y lo que tenía no era su amante, sino que era una imagen. De ahí que viene que el castigo de Orfeo no es tan grave como le pasó a nuestro personaje Belben, que a él sí le vuelve la muerte, pero no el amante, sino el gato. Y es por eso que viene esta pequeña charla sobre Pero por lo Orfeo. menos el gato real. Claro. Por lo menos el gato es real. Bueno, Orfeo prefirió llorar. De hecho, hay una de las versiones que cuentan que cómo murió Orfeo, que ahí en Tracia lo mataron sus pretendientes, ¿no? Recordemos, alguien bello, alguien que canta bien, ¿sí? Y él estaba muy respetuoso sobre los recuerdos y la memoria de Eurídice, y las otras mujeres dijeron, no, sos mío, no sos de nadie. Y una de las versiones oficiales, como muere Orfeo, es en manos de las mujeres que envidiosas por su amor por Eurídice. Por eso van a escuchar que es una de las historias más lindas de la mitología griega, la de amor de Orfeo y Eurídice. No, bueno, no sé si es la más linda, seguramente linda no es el adjetivo, pero sí es motor no solo de este cuento, sino de un montón de narraciones en donde el personaje masculino, bueno, podría ser al revés, pero la mayor de las veces es el personaje masculino, pierde a su amor y la recupera en forma de doble. Es decir, lo que reaparece es otra cosa que se parece o que nos recuerda a ella. Digamos, más allá de la gata, sí. La similitud o la simetría con Orfeo, en el caso de Veblen lo tenemos que hacer con Leto, no con la gata. Y esto sucede, así como cité La ventana indiscreta de Hitchcock, en Vértigo de Hitchcock. Vértigo de Hitchcock, igual que Más allá del olvido de Hugo del Carril, dos películas de los años 50, muy contemporáneas a este cuento, escrito unos años después de los estrenos de estas dos películas. Más allá del olvido del 56, Vértigo del 58, y el cuento este fue escrito en el 60, con lo cual puede estar presente en la cabeza de Bioy inclusive, más allá que es indemostrable. Son dos personajes que pierden a su amor y que se encuentran con otra parecida, digamos, y que quieren insistentemente, enfermizamente, reconstruirlas para que se parezcan lo más posible al original, digamos, ¿no? Pero aquello que le es dado son dos casos distintos, ¿no? Que no me quiero meter a contar la trama de cada una de las películas porque me parece no viene al caso, pero más allá de los dos casos distintos, y las recomendamos ambas películas. Bien. Para los que los ¿Cómo se llamaban las películas? Vértigo, 1958 de Hitchcock. Buenísimo, esa la vi, buenísimo. ¿Y? Más allá del olvido de Hugo del Carril, de una película argentina del año 56, con Hugo del Carril como protagonista y Laura Hidalgo. Laura Hidalgo muere, Hugo del Carril la sufre y se va a Europa a olvidarse las penas y se encuentra con un igual. Digamos, este es el punto de partida. Qué suerte. Claro, pero ese igual no es igual. Y no. Tiene sus cosas igual, digamos. Es igual la imagen, que es un poco lo órfico. No sé si es este el término correcto. Esta recurrencia, esta cosa, este trabajo con el doble que viene de Orfeo es muy interesante porque de alguna manera todos, cada vez que perdemos algo, buscamos reencontrarnos con eso, y si logramos encontrarlo nos vamos a encontrar con un doble, no nos vamos a encontrar con eso que perdimos, sea una mujer o sea un encendedor, digamos, no importa. Entonces es muy interesante como aparte está bueno que lo cite Bioy, es decir, que lo nombre, más allá que hizo un cuento, una narración, una prosa sobre Orfeo, que es como su visión de Orfeo, que está en uno de sus libros, que lo tendríamos que haber traído acá para acá. No lo tengo acá a mano.
Está bueno que lo nombre porque nos abre esa puerta para toda esta interpretación y toda esta narración que vos hiciste, porque si no sería como caprichosa, como quererla meter nosotros. Pero de alguna manera esta cuestión del mito de Orfeo, o de Orfeo y Eurídice, está presente en un montón de narraciones y en un montón de películas y en un montón de libros en donde aquello que se recupera o que se intenta recuperar no es más que una sombra, una copia malograda o no tan malograda de aquello que se perdió. Digamos. Y me parece que la vida es eso, en definitiva. Me parece que es uno de los elementos que nos puede quedar del cuento. Aquello que recuperamos, o que intentamos recuperar, o que creemos recuperar, de aquello que perdimos. Es como cuando uno quiere ir a la casa de la infancia, por ejemplo, y ya no va a tener la misma sensación. La casa va a ser o más chica o más, bueno, distinta. Ya nada va a tener capaz que ese sabor, ¿no? que tenía, por ejemplo, durante la infancia. Claro, porque uno ya no es un infante. Es como volver con una mujer, digamos. 10 años después o 20 años después. Uno no vuelve con esa misma mujer. No vuelve con el recuerdo. Claro, entonces se encuentra con otra mujer. Claro, y en realidad está en la otra como otro uno también. Claro. Entonces, pero esa extrañeza, esto es lo interesante de lo fantástico, esa extrañeza que produce esa otredad, que vos decís, pero la misma tiene el mismo DNI, vive en el mismo lugar, no. Todavía usa los mismos vestidos. Bueno, esa misma no es la misma y genera una extrañeza. Acá Gastón iba a decir algo que irreproducible por la radio, pero me están riendo, me van a hacer reír. Bueno, esa extrañeza producida por esa imposibilidad de encontrarse con lo mismo, me parece que también es otra de los puntos en los que podemos reflexionar a partir del cuento de Bioy Casares. Bien, y tenemos más cine, Priscila. Sí, bueno, hay una película que es del 2013 que se llama así, El Doble, es de Richard Ayoade y tiene como tema justamente esto que es de lo que venimos hablando, que es el doble. Está basada en una novela de Dostoyevsky del mismo nombre, es una adaptación contemporánea. Se trata de un oficinista que se encuentra con su doble exacto en su misma oficina. Y lo que sucede es que sus compañeros de trabajo toman con muchísima naturalidad, ¿no? Que estén estos dos, este doble. Y bueno, mientras los otros se lo toman como lo más natural del mundo, él sufre porque ve que su doble quiere suplantarlo, justamente. Y la verdad que te transmite mucha impotencia esta película cuando la ves y te hace preguntar qué pasa si yo me encontrara en esa situación frente a mi doble. Y si es mejor que uno, ¿no? Sobre todo. Por ejemplo, ¿no? Alguien que llega con buen humor, con facturas. Claro. Compañero de trabajo. Compañero dice, mirá. Voy a anotar lo de las facturas. Andás saliendo vos y dejame el doble. Yo no sé cuál es el verdadero, pero este nos queda muy cómodo. Bueno, una línea sobre Conrad, que no lo hemos nombrado y lo nombra bien. Sí. Una línea voy a decir yo, pero... No, yo voy a hablar de William Wilkie. Bueno. Prefiero. Bueno. La línea de sombra es una novela de Conrad, en donde creo yo, humildemente, que Bioy toma no solo el nombre del cuento, sino el nombre del libro que incluye al cuento, que es El lado de la sombra, y tiene mucho que ver con cierta mirada de Conrad sobre... que está por ahí más emblemáticamente o más canónicamente expresada en El corazón de las tinieblas, su gran novela o su novela más conocida, que es esta cosa de este límite que hay no entre la realidad y la ficción, sino entre ese universo otro de sombras, ese universo fantástico, y el universo aparentemente real y cotidiano, ¿no? Entonces hay una cita a Conrad también en los animales, sobre todo en las aves, en África, en las expediciones, en el barco. Todas las novelas de Conrad transcurren en el mar o en un barco. Hay todo un universo relacionado con Conrad, pero hay sobre todo una idea de lo que la línea de sombra, en La soga al cuello y sobre todo en El corazón de las tinieblas, Conrad expresa como ese otro lado al que se pasa un personaje y al que la racionalidad ya no puede seguir. Y ya estamos terminando con esta reflexión casi final sobre
el cuento de hoy de Bioy Casares, El lado de la sombra, el primer programa de Literarte del ciclo 2024. ¿Algo más? ¿Tienen algo para cerrar? Sí, no, volver a invitar a quienes nos están escuchando a que comenten, a que participen del chat, a que lean, si no lo han hecho, a este cuento de Bioy Casares, que la verdad no tiene desperdicio. Y bueno, si pueden decirnos qué les pareció, cómo lo interpretaron, si nos faltó por ahí algo que ellos pudieron ver y quieren dejarlo en los comentarios, la verdad que van a ser muy bienvenidos. Que comenten el video, que no es una costumbre que la gente tiene, comentar el video. No solo en el chat. Claro, comentan en vivo, claro, los comentan, charlan con nosotros en vivo. Se pueden armar lindas charlas. No, es que aparte lo vemos y después contestamos. Sí. Para la próxima semana, ¿qué tenemos? Para la próxima semana tenemos un cuento de Chesterton, de nuestro querido Chesterton, que se llama La honradez de Israel Gow, que es un cuento policial de misterio raro, distinto a los cuentos de Chesterton habituales que hemos hecho. Bien, eso es entonces para la semana que viene. Lean La honradez de Israel Gow y vamos a poder conversar un poquito más en profundidad sobre la literatura de Chesterton. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, Gastón. Espero se sintió bien. Ay, sí, muy bien. Y bueno, también aprendí mucho, la verdad, sobre este autor, sobre lo fantástico en Bioy Casares. Así que bueno, además de que uno disfruta leyendo en su casa el cuento, después puede escuchar, compartir con ustedes y, por supuesto, con nuestros oyentes sobre nuestros pareceres, ¿no?, acerca de estas obras. No me lo olvido, siempre me lo olvido a Hernán y está ahí asomado. Hernán, muchísimas gracias también a ti y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.